pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, ahora sí, estamos en el aire. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Mi nombre es Gabriel Pulice. Esto es Pulsión de Radio, cuarta temporada, episodio número 4. Bien, muy buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches, Gaby, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, aquí acaba de llegar a Diego los batitubos también. Sí. Sí, me parece que se quedó viendo el primer tiempo de Fortaleza, Boca, no sé. En fin, resulta sospechoso. Pero bueno, vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy. Exactamente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bienvenido al programa. Muy agradecido por la invitación. Bueno. Y saludo a los oyentes. Bueno, estamos aquí con Marcelo Negro, que, bueno, después de la pausa musical, ahora enseguidita lo vamos a presentar formalmente. ¿Y qué tenemos hoy? Diego, Luis, a ver. Tenemos a Miguel Calvano y al Rincón de los Libros con Francisco Casadei. Bueno, Miguel Calvano hoy inaugura una nueva columna que vamos a encuadrar en nuestra agenda cultural también, con el título de Política y Cultura, Mutaciones. Y bueno, vamos a tener la presencia de Francisco Casadei. Vamos a ver si contamos también con la participación de Rubén, el Corcho Golver. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta ya estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Buenas noches de nuevo, Marcelo. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una presentación formal ahora. Muy bien. Marcelo Negro, lo conozco hace muchos años y hace muchos años que no nos veíamos también. Es licenciado en Psicología de nuestra querida facultad, de nuestra amada Universidad de Buenos Aires. La Universidad Pública. Exactamente. Docente y supervisor de varias residencias en salud mental en Cava. Fue residente del Hospital Alvear. Perteneció a diferentes equipos de interconsulta en oncología y de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. Actualmente se dedica a la práctica privada del psicoanálisis, intervenciones en contextos tanto hospitalarios como domiciliarios, o sea, la evaluación y rehabilitación cognitiva del paciente adulto mayor. Es autor de un libro publicado en el 2008 por Letra Viva, La Otra Muerte, Psicoanálisis en Cuidados Paliativos, y también de un libro que está en ciernes, Sala de Exilio y el Fin de Todos los Milagros, buscando editorial, dice abajo, ¿no? Y además, un poco para, vamos a decir, ponerle una gota a la bebida fuerte, es bartender amateur y alumno, él lo dice, no lo digo yo, no muy bueno de clases de billar. Por ahora. Sí. Esta es la presentación completa que él me ha mandado y yo cumplo en leerla. Bueno, lo de barman, siempre hay lugar para una nueva columna, así Exactamente, puede ser, puede ser. Sí. Psicoanálisis y coctelería. Sí, o coctelería sin psicoanálisis, ¿no? Bueno.
Me gustaría abrir una pregunta sobre esta práctica que Marcelo lleva a cabo hace tanto tiempo, ¿no? Una práctica, digamos, para mí de límite, de fronteras, no solamente por la situación vital, sino también por los discursos y las prácticas. Hay una entrevista que le hicieron a Marcelo en el 2015, en el Sigma, muy interesante, donde él hace como una especie de mapa de toda su actividad. Y hay una frase que me parece que tiene que ver con los inicios, y que le quiero preguntar a Marcelo y a ver si puede decir algo más sobre esto, que es que después de haber entrado en contacto con un paciente con estas características y dificultades, él dice: me di cuenta que era una escena clínica que podía sostener. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te diste cuenta y por qué? Buena pregunta. Me di cuenta en acto, digamos, ¿no? Yo cuando empecé con esto, era residente justamente, y hay una rotación típica en la residencia de salud mental, que es ir a un hospital general y hacer la rotación de interconsulta, ¿sí? Bueno, ahí obviamente son cuestiones de interconsulta médico-psicológica, y tuve el primer contacto con pacientes internados de todo tipo, situaciones más graves, menos graves, pero también, bueno, cuando me encontré en situaciones tan límites, como un paciente en terapia intensiva, o ya en fase terminal de una enfermedad, no digo que fue un shock, pero casi, y también me empecé a preguntar qué elementos teóricos yo tenía, ¿sí? Teórico-clínicos, como para abordar una situación así. Y también me di cuenta que sí, que la podía sostener en el sentido de que podía armar un dispositivo con el paciente, más allá del dispositivo institucional, ¿no? Donde quizás la palabra circulara de otra manera de la que solemos hacer nosotros en el consultorio, un paciente que no consulta por situaciones necesariamente de salud, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a investigar, refiriéndome a la clínica, ¿no? A la teoría psicoanalítica, pero también, bueno, empezó toda una carrera de investigación por otras ciencias, por otras prácticas, ¿no? Como para también alimentarme de otros saberes, o aún ver lo que dicen en otros territorios, como para poder importar alguna pregunta y hacer una pregunta clínica, digamos, ¿sí? Que es una especie de alienación, ¿no? Porque uno está acostumbrado a su discurso, ¿no? Al sujeto inconsciente, y de pronto, bueno, resulta que visita a un autor filosófico, ¿sí? Sea o no Heidegger, porque viste la referencia a Heidegger, y de pronto transforma algo que leyó, ¿sí? ¿Y esto cómo lo traslado a la clínica? Y he encontrado, bueno, correspondencias que me parecieron importantes, ¿no? ¿Vos podrías dar algún ejemplo de esa correspondencia, algo que ilustre esto que acabas de decir? Más por la diferencia en este caso, ¿viste? Bueno, Ser y tiempo de Heidegger, ¿no? Que hay toda una conceptualización sobre el ser prometido a la muerte, que creo que después Lacan retoma, sobre todo creo en el seminario 11. Entonces, bueno, uno puede adentrarse en un texto bastante espeso, el de Heidegger, y que habla de la angustia, etcétera. Pero ahí la pregunta era, ¿la angustia de que habla Heidegger es la misma que hablamos nosotros? ¿Sí? Sí, ¿y la angustia de quién? ¿No? ¿Y la angustia de quién? Porque ahí en ese me di cuenta que podía soportar. Sí, sí, Es sí. que hay, bueno, cierto nivel de angustia que es tolerable, ¿no? Sí. Cosa que Sí. sucede en todas las áreas clínicas, ¿no? Sí, bueno, ahí obviamente entra lo que llamamos habitualmente la posición del analista,
Viste que acá se habla de abstinencia y posición del analista con relación a, bueno, lo que históricamente conocemos, la sexualidad, no, no mezclar nuestros fantasmas con lo que al paciente le sucede vitalmente, ¿no? Pero bueno, con relación a la muerte y a la finitud, ya... ¿Quién no tiene algún fantasmita, ¿no? Con sí, esas algunos, cosas. sí, de diferentes tamaños, pero y colores, ¿no? sí, así es. Y obviamente sí, está, si uno lo quiere poner del lado de la contratransferencia, también como lo solemos llamar, hay que modular la angustia propia para poder ser eficaz en las intervenciones, ¿no? Y también para mí lo que es importante es, si bien sirve para todos los lugares de la vida, qué está haciendo uno ahí también, ¿no? ¿Por qué eligió? A veces no se sabe enseguida, digamos, ¿no? ¿Por qué eligió cuidados paliativos? ¿Por qué eligió, bueno, porque está en una situación donde está día a día con el sufrimiento humano? Hay diferentes respuestas, ¿no? De pronto uno puede encontrar colegas que en realidad en esta práctica están curando un duelo personal, ¿sí? Entonces atendiendo a un paciente moribundo están como, ¿no? Suplantando un trabajo que no pudieron hacer con un ser amado. Esto como un ejemplo límite, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esto que vos acabas de decir me lleva a otra pregunta que tenía aquí anotada, pero me parece que la engarza. Que vos decís que especializarse en algo, te referís a esta práctica, ¿no? Pero supongo que puede ser aplicado a cualquier tipo de práctica. Que especializarse en algo tiene el riesgo del estrechamiento conceptual y de percepción, ¿no? Y en un párrafo cercano pones algo que no lo aclarás, pero bueno, a lo mejor ahora lo puedes aclarar, que hay diferencia entre prestar y poner el cuerpo en esas situaciones. Sí. ¿Qué vinculación tienen esas cosas, si tienen alguna para vos, ¿no? Lo del estrechamiento que te da el especializarte en algo y solamente pensar desde esa perspectiva, y esto de prestar y poner el cuerpo. Sí, mira, lo del estrechamiento puede ser en el sentido de... vamos a lo típico, ¿viste? Porque uno puede hablar de lo típico en general, lo que le pasa al humano en situaciones como estas, y en el caso por caso. Y hay situaciones que son generales, universales, ¿no? La comunicación médico-paciente, la relación con la familia, cómo se comunica un diagnóstico, cómo no. Y de pronto es un saber que uno va acumulando, pero después, y a veces es inevitable, uno se convierte en un burócrata de ese saber. ¿Sí? Bueno, ante determinada situación la respuesta es tal cosa, tal otra. Más que nada me refería a eso, ¿no? Ahora creo que, bueno, claramente es una especialidad, vamos a llamarla así, donde también el sufrimiento humano hace que uno esté expuesto, digo un uno en general, ¿no? Majestático, digamos, uno esté expuesto también a una situación de burnout, como se dice, ¿no? Muy intensa y que hay que saber mantener a distancia eso. Y de pronto también hay que saber en determinadas situaciones clínicas hasta dónde puede llegar la acción terapéutica de uno y hasta cuándo no. ¿Sí? De pronto recuerdo el primer caso de un paciente terminal que, bueno, se lo tenía que hacer, creo que bien, por decirlo de algún modo, pero la experiencia me sirvió en que no hay que acompañar a la familia o al paciente hasta la puerta del cementerio, para una frase política, ¿sí? Sino que bueno, hay que saber retirarse. Esa vez fue uno de mis primeros casos, pero que ahí aprendí o pude repensar, ¿viste? Hasta dónde estaba mi acto clínico. ¿Sí? No sé si contesto. Sí, porque ahí es algo que se va calibrando a partir de la experiencia. Sí, sí, sí.
como hay pacientes que uno puede acompañar hasta el Sí. final en el sentido casi Sí. literal de la cosa, hay otros que, bueno, por lo que sea de la dinámica familiar o del mismo paciente, bueno, hay que estar a disponibilidad, pero no necesariamente actuando en el terreno permanentemente, ¿no? Quiero decir, o visitándolo, o sí, siempre estar como a disposición, pero no siempre que se pueda hacer algo, digamos. ¿Sí? A eso, ¿no? Ahora lo de expandir, creo que también estaba, ya me refería ¿Aló? a lo de, no sé cómo me decías vos, de estrechamiento, pero también me hablabas de poner el cuerpo. Creo que La diferencia entre poner y prestar el cuerpo, que es lo que vos pones en la entrevista, ¿no? sí, prestar el cuerpo me parece que viene más por ese lado, ¿no? Ajá. Cómo entrar y salir de las situaciones clínicas, ¿no? Y de sufrimiento humano. Poner el cuerpo también es, bueno, como uno dice habitualmente, y lo pone de un modo que al final queda el terapeuta, psicoanalista o de la escuela que sea afectado, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, me quedé pensando en esto que te preguntaba Luis. Yo también había estado mirando esa nota que te hicieron, ¿no? Sí. Sobre el tema de la especialización, ¿no? Y que me parece que ahí, claro, la trampa, como suele suceder en esas distintas áreas que se fueron articulando con el campo del psicoanálisis, Sí. ¿no? Que el riesgo es que es cierto que hay un paisaje en común, por ejemplo, quien trabaja con trastornos alimentarios, quien trabaja, hay interdisciplinas más o menos que son siempre las con las que Sí. se entran en diálogo, Adicciones. adicciones, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero el problema es que el paisaje, ¿no? Terminé obturando a la manera punto ciego, ¿no? La posibilidad de, bueno, a ver, pues vos te preguntabas el para qué estoy ahí, ¿no? Sí. O qué eficacia puede tener mi intervención, y ahí las generalizaciones no sirven. No. Sirven como O mapa, si digamos. sirven o no sirven. Sirven como ¿no? mapa, pero creo que fue, decía, bueno, situaciones típicas, ¿no? Como Sí. decía antes. Pero después está el caso por caso, ¿no? A ver, te digo un ejemplo. No va de suyo que haya que propender a que todo paciente se pida de los suyos. Ujú. Ponele. Porque muy posiblemente si uno hace una lectura fina de la situación clínica, el paciente ni quiere despedirse ni puede aceptar la situación en la que está. O sea, no es capaz de despedirse tampoco. ¿No? Que aparte es una despedida, digamos, particular, ¿no? No es voy y vuelvo, ¿no? Claro. Y aparte, a veces puede suceder que no quiera despedirse de todos los parientes, ¿no? Que a lo mejor hay algún... sí, seguramente. Pero también hay que evaluar muy bien, porque esto pega de lleno en la cuestión de cómo cada sujeto asume su finitud, digamos, ¿no? Y un paciente que está en una situación así, antes o después, puede estar ante una posición renegatoria con relación a lo que le está pasando, ¿sí? Que es respetable, pero que, bueno, no habilita mucho a escuchar a otros, escuchar pronósticos. Y respecto a esto, ¿no? Que quizás es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Pero tiene su connotación clínica, ¿no? ¿Es posible subjetivizarla o subjetivar la propia muerte? Qué pregunta. Viste que está la afirmación de Freud de que no hay inscripción de la muerte en el inconsciente, ¿sí? Que yo tal vez un poco para ir más allá de eso, porque es toda una explicación metapsicológica en su momento. Yo me preguntaba, a veces lo digo así, bueno, no hay inscripción de la muerte en el inconsciente. ¿Y qué hacemos? Sí, porque está bien, no la hay. Podemos hablar sobre el lenguaje, la imposibilidad de semantizar, de articular la falta de significante, todas cosas que
podemos hablar, pero uno se encuentra con el sujeto ahí en la cama o parado, sentado, no importa, pero con una angustia extrema. ¿Y qué hace con eso? Depende de lo que se entienda por subjetivar. Porque justamente te iba a preguntar, justo me das pie para la segunda pregunta. Con lo que vos te encontrás en la cama, ¿es con un sujeto? Sí, primero, viste, te viene bajo el nombre de paciente. Cuando digo sujeto, al menos como lo entendemos los psicoanalistas, ¿no? Porque la palabra sujeto hasta tiene una connotación policial, digamos, ¿no? Sí. Pero caucásico, sujeto caucásico. Sí, digamos, un masculino, y tiene un femenino. Incluso tiene una connotación filosófica, ¿no? Sí, Digamos, bueno. pero con lo que nosotros consideramos un sujeto, ¿con eso te encontrás? O sea, ¿te has encontrado una vez con un sujeto en tu práctica? Sí, y si no, si me permiten decirlo así, trato de construirlo. Sí, a veces hay demandas que vienen del propio paciente, ¿no? Porque ante una situación de gravedad está invadido por una afectividad insoportable, fuera de lo común. A veces la demanda viene de la familia, a veces viene del cuerpo médico, de diferentes formas, porque puede haber alguien del equipo médico que se angustie con la situación. Bueno, puede ser que el paciente sea, si me permiten, abro comillas, molesto, ¿sí? Puede ser que el paciente sea agresivo, ¿sí? Con el equipo médico, las enfermeras. Y uno arma de eso una situación clínica, ¿sí? Y yo en general, como decía al principio, creo, obviamente uno no va ahí y se pone al lado de la cama y el paciente dice algo y asocie, ¿sí? O diga lo que se le ocurre, ¿no? No, bueno, pero puede suceder eso también. Puede suceder, de hecho yo no lo descarto como ¿no? Los silencios, etcétera, pero en principio yo tengo, depende de cómo se presente el paciente también, ¿cómo decir? Soy muy activo, construyendo diálogos, interrogando mucho, generando confianza, tratando de generar transferencia. Sí. Bueno, tomando lo que decía Lacan, ¿no? Pero justamente de una manera particular, se podría decir, vos no ocupás ahí, no te propones en el lugar del muerto. No. Casi te diría que en algunas situaciones, yo propongo casi una situación de sugestión, porque el sujeto está desesperado. ¿No? ¿Siempre? Sí, muy habitualmente. Ahí depende de en qué momentos ingrese uno, ¿no? Médicamente hablando, ponele, si tenemos una flecha de tiempo, está el diagnóstico, los tratamientos curativos, y de pronto hay un punto, para ser muy esquemático, donde ya no hay cura posible, ya se acabó las líneas de quimioterapia, de radioterapia, ¿no? Y pasaría a lo que se llama cuidados paliativos, ¿sí? De pronto, toda esa primera parte del tratamiento no necesariamente hay un psicoterapeuta, porque el paciente no lo pidió, porque nadie. Ahora, de pronto, en ese salto que hay entre ya no hay cura o ya no hay nada para hacer, empieza con cuidados paliativos, control de síntomas, etcétera. A veces hay un gap ahí que no hay muchas palabras. No hay muchas palabras ahí, ¿sí? De pronto, no digo que sea la generalidad, pero pasa muy seguido que de pronto, no sé, el oncólogo X desaparece, ¿sí? Porque muchas veces los médicos, cuando no tienen nada para dar, sí, de pronto también caen en un también silencio. También se angustian, ¿sí? O no saben cómo manejar la situación, también depende de estilos personales, ¿no? Y a mí me ha pasado que en esas situaciones en particular, en ese vacío que se construye ahí, que se arma ahí, son los momentos de consulta,
¿sí? Y obviamente también porque, bueno, hay algo que se dice en cuidados paliativos que como la diferencia entre angustia señal y angustia traumática. De pronto la muerte siempre está en un horizonte, ¿sí? Va a suceder, pero mañana. Pero hay algo que es un término acuñado en este contexto, que es muerte inminente, ¿sí? Donde ya la gravedad física, bueno, y diferentes parámetros que pueden tomar los médicos, avisa, ¿no? que el paciente ya está en fase terminal, o en la fase terminal de la fase terminal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos que intervenir en esa situación y a veces nos llaman en esa situación. Sí, ¿Sí? ya cuando están Me ha pasado muchas veces, ¿no? todas las fichas jugadas. Que de pronto, y uno no sabe quién es. El viejo almacén. ¿Sí? Van los que tienen perdida la fe. Yo quiero seguir con esta articulación filosófica, porque vos mismo Sí. también tuve acceso a la nota y sé que citas a Ricoeur y Sí. otra gente, ¿no? Vos situás, y tomando esto último que decís, ya no hay tiempo, ¿no? Sí. Ahora, hay otra figura, ¿no? que la introduce Giorgio Agamben, Ujú. que es el tiempo que resta, Sí. ¿no? Que es justamente la toma de, creo que de la carta a los Corintios, creo que es, Sí. donde él tiene una visión distinta de ese tiempo, justamente el tiempo que resta, él lo define como el tiempo donde ya no hay más nada que hacer, Sí. ¿no? Sí. Digamos, pero le da una potencia a ese tiempo, Sí. ¿no? Entonces, yo pensaba cuando leí algunos de los testimonios que vos das y los que lo estás planteando ahora, porque es una experiencia muy particular esta. Primero es un encuentro con la muerte, pero desde determinadas enfermedades, llamémosle, o muy cruentas o con un desarrollo, digamos, particular. O sea que no es solo el encuentro con la muerte, sino que Sí. hay algo propio de esa enfermedad. Y también de sujetos que han tenido una posición determinada, porque podría, digamos, haber otro no quiero usar la palabra sujeto porque Sí, la odio, sí, la sí. palabra sujeto. Bueno. Si lo trata de... Si lo decís en voz alta, Sí, está bien. sí, No sí. sé. Y, Diego, el tiempo que resta, sí, mirá bueno, que vamos... un segundo y después le retomamos. Sí. Puede haber otros alguienes, Sí. ¿no? que no hayan llegado hasta ese punto, ¿no? Incluso que el ejemplo es Lacan, por ejemplo, ¿no? Cuando le detectan el cáncer de colon, creo que era que tenía, él toma la decisión de no tratarse. Ujú. O sea, Sí. no llegó hasta ese punto. Él siguió, él sabía que, porque era médico aparte, sabía perfectamente que estaba en el tiempo que le restaba, porque ya su médico le había avisado, y él toma otra actitud en ese tiempo que resta, y aparece ahí la famosa frase que toma de Goethe, más luz en el momento de la muerte, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, si esto tiene que ver con la muerte, ¿no? O con una posición determinada de estos alguienes respecto a la enfermedad. Esta es la pregunta. Bueno, yo les propongo, vamos a una pausa musical y a la vuelta nos encontramos con el tiempo que resta. Con el tiempo que resta. Bueno, estamos con el tiempo que resta. Sí. Sí, hablabas de Lacan. Es verdad que es un personaje atípico. Recién hablamos un poco de una excepción. Yo en el libro La otra muerte me planteaba de alguna manera cómo es la situación de finitud y de muerte de, vamos a decirlo así, el ciudadano de a pie, ¿no? El común. Porque por algunas referencias que había puesto ahí, nosotros no atendemos samuráis, viste que están preparados para, ni Sócrates en plural,
¿sí? Ni cosas similares. Todavía no me llegó ninguno. No, y no sé si se hubiera atendido, la tenía clara en ese punto. Ahora cuando vos decís el tiempo que resta, pues no tuve acceso a ese texto. Él lo decía en función de que no había que hacer nada de nada, que ya no, ¿sí? Bueno, puede ser que te lo contesto, sacando, si fuera otra familia, podría haber venido la esposa, la hermana o algo de Lacan, si no fuera Lacan, y hubiera dicho, ¿sabe qué? Mi marido está deprimido, no quiere hacer nada por seguir viviendo. ¿Sí? Sí. Que es Sí, una situación, porque hay que seguir viviendo, supuestamente. ¿Sí? Sí, que es no darle valor de verdad a eso declarado, ¿no? Sí. Sí. Quizás alegremente. Claro. Sí. A ver, que vos nombraste alegremente, ¿no? Y más allá de que la pregunta de Diego es una pregunta, digamos, que tiene muchas aristas, ¿no? Abre muchas puertas y algunas que uno diría, no abras esa puerta, ¿no? Sí, es a lo que no entres en ese jardín. No abras esa puerta. Es a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Quién? Yaiche. No Diego, Yaiche. Sí. Porque No, está no. Diego y está Yaiche. Sí, Como pero ahí cuando hace esas preguntas... es como el doctor Jekyll y el ya- señor Hyde, Yaiche y Diego. Bueno, me acuerdo esa conversación que Max Schur tiene, pequeño diálogo tiene con Freud, cuando Freud está en las últimas, no sé si en las 10 o en las 9 o en las 5 de última, y Adolfo Hitler invade Polonia. Sí. Entonces Max Schur le dice a Freud, profesor, ¿usted cree que esta va a ser la última guerra de la humanidad? Y Freud le responde, mire, yo lo único que le puedo decir es que esta va a ser mi última guerra, ¿no? Sí. Que es una respuesta de qué orden, de la ironía o del humor para vos. ¿Y qué lugar tiene, si es que tiene, el humor en tu práctica? Bueno, está esa referencia de Freud del que va al patíbulo, ¿sí? Qué manera de empezar la semana. Qué manera de empezar la semana. No es habitual en los pacientes el humor, porque uno en determinada altura ya haya seguido el proceso o haya empezado la intervención hacia el final, uno lo que encuentra, la verdad, es... hay excepciones, por supuesto, son sujetos desesperados, no te gusta la palabra sujeto, pero bueno. Desesperado. Con Desesperado. nos conformamos. Se encuentran desesperados y melancolizados, ¿sí? Porque también se da toda una fantasmática de abandonado, de condenado, ¿sí? Porque a mí, de fatalidad. padre, no ves que estoy... Condenado, ¿No ves que ¿no? me estoy muriendo? Sí, ¿no? Me voy ardiendo. De ¿Sí? fatalidad, ¿no? Sí, De- sí. Y no siempre se puede hacer algo con eso, no es que una idea puede curar eso, ¿no? Bueno, no hay tiempo. Ahora, No hay tiempo. ahora Sí. más allá, ¿no? De esto que hablamos. Pero Sí, te hago claro. porque esto de Sí. no hay tiempo, yo siempre lo he comentado a algunos alumnos. Una vez tuve que intervenir en una situación, me llamaron a una clínica donde había una anciana ya en las últimas, no importa el número de últimas, que hasta cuando yo llegué digo, pero ¿para qué me llaman? Porque era evidente que iba a morir mañana. Pero bueno, si la paciente hablaba, alguien lo demandó, ella estaba dispuesta a hablar conmigo, Terapia breve, allí estaba, exactamente. ¿no? Se podría decir. Exactamente. Humor, ve, acá está el humor. Es el humor, y haciendo honor a tu apellido, humor Claro, negro. Humor negro, exactamente. Y vos sabés que yo hablo con esta persona, había una hermana ahí un poco siniestra, y hacía tiempo que no podían dormir, y le estaban dando de todo, y no dormía la mujer, y ya se había vuelto un problema, bueno, que duerma. Y bueno, me pongo a hablar con la mujer y que esto, que el otro, y me cuenta que hace tiempo que está con pesadillas y una pesadilla recurrente, ¿sí? Que era, yo voy por la calle, es el fin del mundo,
caen edificios, bombas, ¿no? Es el fin del mundo, y nadie me escucha. ¿Sí? La hermana se había encargado, no sé bien por qué, porque tampoco era mi paciente y no había una situación para indagar tanto, de aislarla, familia, amigos, ¿no? Se había apoderado un poco de esta hermana. Entonces mi intervención con la paciente es, nadie la escucha, ¿no? Que es el fin del mundo. Bueno, ¿de quién se quiere despedir usted? Para que la escuchen, ¿no? Y obviamente la intervención era con la hermana. Bueno, mire, esto no va así, no me acuerdo ahora, ¿no? Precisamente, pero accedió a que sea visitada y se pudo despedir. O sea, le pudo decir a otros que era el fin de su mundo, digamos, ¿no? Sí. Y te digo, bueno, era el día anterior, de hecho, el día siguiente murió. Pero bueno, hay un valor de la despedida también, que no solo le compete a... Pero ya fue mujer, fue otra muerte. Fue otra muerte, y esa despedida le sirvió a los otros, ¿sí? Que pudieron despedirse. Fue otra también de la que se despidieron, ¿no? Sí. Ahora, sí. Esto que Esto más que nada por lo del tiempo también, sí, ¿viste? sí. Esto que te preguntaba, Diego, del tema de esa palabra, no la voy a nombrar porque me da cosa. La que empieza con S y termina con O. Mejor no hablar de distintas cosas. No, empieza con su y termina con geto, pero no voy a decir la palabra. ¿sí? Bueno, donde él te preguntaba si te habías encontrado, pensando, supongo, después Diego me lo aclarará, en el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Pero vos, en esta intervención, ¿no? Y en esta que pones en la entrevista, cuando hablas de la idea de muerte digna, ¿no? Sí. Muerte digna, que parece que cuando se dice ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Sí. Y vos decís, uno no va y pregunta, como en una encuesta, ¿cuál es su idea de muerte digna? Sino que se sonsaca de las entrelíneas de un relato, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algún contrapunto entre el concepto y la subjetividad de cada quien, ¿no? Y si vos me pudieses decir algo, aunque fue un imposible, del caso de vivir de pie. ¿Vivir de pie? Vivir de pie. ¿Para cuál era eso? Porque de pronto tengo los casos... Pero me parece que esa mujer que quería vivir de pie, ¿sí? Sí. Porque me parece que ilustra algo de esto, ¿no? Sí. Aunque haya sido un imposible, como gobernar, educar y siguen la firma. Sí, bueno, no sé si está ahí dicho cómo terminó el caso. ¿Sí? ¿Está dicho? Como imposible, pero... Sí, bueno, fue un caso muy grave, pero ella, una enfermedad muy larga, muy doliente, y ella no aceptaba otra cosa que eso, que morir de pie. No quería estar en la cama, no quería estar con silla de ruedas, etcétera, pero de un modo literal, no había poca metáfora en eso, en el sentido y mi trabajo intentó ir por ese lado. Sí, estemos de acuerdo o no, desde el concepto abstracto, su idea de dignidad era esa. ¿Sí? Después, si yo hubiera podido intervenir. Como quien dice, morir con las botas puestas. Sí, ¿no? Venía por ese lado. Por ese lado. ¿Sí? Como quien dice, aguantar los trapos. Sí. Pero de pronto, bueno, podía ser que el de pie se pueda transformar en otra cosa. ¿Sí? Y que su dignidad, bueno, queda desplazada o a otra situación vital en ese contexto, etcétera. Fue un caso muy... Que diera pie a otra cosa. Que diera pie a otra cosa, pero también, vamos a decirlo así, una negociación de ella misma con esa frase que, ¿no? La tenía grabada, y aparte, bueno, hizo de eso una bandera personal, que no quería... poner ni siquiera media astas. Todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Estos diferentes ejemplos, estos contrapuntos, estas preguntas, estos, diría, claros oscuros del tema.
tiene que ver con lo que vos situás, como, a mí me parece una de las brújulas de tu laburo, Sí, restaurar la conversación. sí. Porque mi pregunta originaria cuando hablaba, ¿no? ¿De qué hablo con un paciente terminal? ¿De qué se habla? Y más allá de la demanda, me sufro, estoy angustiado, ¿no? Y lo de restaurar la conversación tiene que ver, a mi criterio, aún en el medio de esta situación de gravedad, de ausencia de límites, etcétera. ¿Cuál sería la conversación vital con la persona? ¿Sí? ¿Quién está ahí, no? ¿Quién está ahí? Sé que hay una pregunta que yo me vengo sí. haciendo, la saqué de Derrida, o le hice una transposición. Aunque Derrida con el psicoanálisis es como, no sé, el quinto Beatle, no sé, viste como. No sé, ¿qué es? ¿Quién muere? ¿Quién ese? ¿Qué es ese que está ahí que se tiene que hacer cargo de la muerte? Mirá la frase, ¿no? Y aún en situaciones extremas, obviamente si el paciente puede, ¿no? Clínicamente hablando, en el sentido médico, yo muchas veces planteo una conversación de bueyes perdidos, digo, en el libro, pero que siempre se termina en algún punto de que fue vital para el paciente. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Podrías plantear así como ¿qué es vital en ese momento a conversar? Mira, algo reciente, no es una situación de terminalidad, pero sí de mucha gravedad, clínica de rehabilitación, etcétera. El paciente de la vieja escuela, grande, pero nunca había hecho terapia, pero aceptó. Y obviamente una posibilidad era, bueno, ¿qué le pasó? ¿No? Para empezar a dialogar. Cuénteme un poco la historia de la enfermedad, cómo se siente ahora, etcétera. Pero el paciente llega y me dice, bueno, yo soy un sociólogo, ¿sí? Aquí que pasó toda la entrevista y no hablamos de nada de lo que le pasaba, ¿sí? Bueno, un tipo muy intelectual, por suerte yo leí algo, ¿no? Y más o menos desde el punto 1 hasta casi el final, que Hegel, que la sociología de Durkheim, que... Claro. ¿Sí? Sí. Y yo ahí hice como de semejante, ¿sí? Hablemos de esto, ¿sí? Después le tuve que agregar a la hija, no es que me vine a ser amigo ni a ser amiga con... ¿sí? Pero era una situación vitalizante para el sujeto, ¿sí? Y es un semblante, como decimos nosotros, que uno puede poner en juego ahí, ¿sí? Bueno, que puede estar entre líneas ahí la pregunta de a quién dejarle todo eso, por ejemplo, ¿no? Sí, de él decís, todo ese capital. Sí, ¿no? El paciente en particular no está agonizante, ni en una situación así, No, pero obviamente la idea de trascendencia personal es donde acá se juega, digamos. Yo lo pensaba en términos de, bueno, tengo un tesoro, ¿no? Que no es traducible, no es posible traducirlo en bitcoins. Ni nada de eso, Ahora, no, claro. Espera, que por lo menos, bueno, es algo que el sujeto experimenta, ¿no? Como el tesoro de Sí, su me vida, mostró su tesoro, Pero yo vuelvo a la muerte de los analistas. Sí, Hace poco se murió Jean Alush. sí. y Rodolfo. Y Rodolfo hace, sí, menos Ahora, todavía. esta semana. Ricardo Rodolfo. De Y Gerard Pomier creo también hace poco. Sí, hace Sí. bastante. Bastantes, ¿eh? Pero bueno, Y Braunstein. de Jean Alush, digamos, tengo algún testimonio, digamos, Sí. del momento de la muerte, ¿no? Sí. Y que justamente es al revés. Jean Alush, en realidad, se llevó algo, ¿no? Su preocupación no fue por
porque esa fue su posición en la vida, aparte, ¿no? Digo, pero no era transmitir, de hecho él siempre estuvo ajeno en su decir como anhelo la transmisión del psicoanálisis. Él planteaba que él era escritor, él no transmitía psicoanálisis. Pero bueno, hubo un nieto que se fue a despedir de él. El nieto empiezan a conversar, pero muy poquito tiempo antes de que se muera, casi. Y el nieto le dice: preparé unas palabras para leer en tu funeral. Ujú. Y él le dice: ¿me las querés contar? Y el nieto saca un papelito y le lee el discurso que iba a dar en el funeral de él. Termina eso y le dicen: a ver, ¿me dejás me permitís el papelito? Le dice. El nieto se lo da, lo agarra y le dice, se lo mete en el bolsillo y dice: esto me lo llevo conmigo. Ujú. Y se murió. Y se murió poco tiempo después, digamos, ¿no? Una palabra de amor. Digamos, y que eso era de él, digamos, y como era de él, es la posición que tiene frente al duelo Alush, ¿no? Sí. Digamos, hay cosas que se les tiene que llevar el muerto, digamos, ¿no? Sí. Para permitir el duelo de los que siguen, digamos, ¿no? También es un gesto amoroso hacia el nieto, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Habilitó el duelo, digamos. El duelo y el gesto de... sí. Por eso yo pensaba que me parece en el caso de esta señora, la del sueño, ahí sí podría decir, bueno, ahí te encontraste con algo del sujeto. Sí. No. ¿No? Pero no era un sujeto la señora. ¿En qué queda? Desconozco las internas previas, pero bueno. No, digo, la señora era una señora. O sea, vos fuiste a ver una señora. ¿Cómo? Que era una señora, una persona. Sí. No, los sujetos no andan por la calle. No, seguro. ¿No? O sea, el sujeto está en ese sueño. Sí. ¿No? Digamos, supuesto, sí. Entonces ahí sí, pero seguramente en un montón de otras situaciones no está. Pues sí, como manifestación con la que uno se encuentra y pueda... Exacto. Lo que pasa que, claro, ahí uno tendría que pensar en como que el único modo de intervención nuestro sería las formaciones del inconsciente. No digo eso. No, digo que son intervenciones distintas. Por ejemplo, en este caso vos te ubicaste como semejante. Te quiero advertir que dijiste sujeto 3 o 4 veces. Sí. Lo que no me gusta es que se hable de la gente como sujetos. Está bien, entiendo. ¿No? Una última pregunta antes que... Vos haces una distinción entre piedad y compasión para pensar la posición del analista en esa situación. Sí. Y lo ubicás más del lado de la compasión, no de la piedad. Lo de la posición del analista. Sí. ¿Por qué? O sea, es que para mí fue muy importante ahí leer a Roland Barthes, fragmentos de un discurso amoroso, que le decía, bueno, es un tema que está en el contexto del libro, obviamente, pero sobre la compasión, él decía, bueno, tenemos que identificarnos con el objeto, pero no mucho, ¿sí? Como mantener la distancia, porque... Y decía, en todo caso tenemos que ser madres imperfectas. Compañeras. Sí, al hijo. Sí, pero me parece que la piedad a veces más queda, a veces parecen sinónimos, pero queda más del lado de la lástima. Okay. ¿Sí? La compasión tiene otros vericuetos filosóficos y también psicológicos que bueno, tendríamos que... Bien, bueno, nos queda tema próxima vez, si gustás venir, bueno, podemos hablar de las madres imperfectas y las madres perfectas y algunos otros temas. La plupa perfecta. Bueno, nosotros tenemos que irnos a una pausa. Tenemos que tender un manto de piedad y irnos a la pausa. Sí, está muy bien. Pero bueno, esperamos que lo hayas pasado bien. Sí, yo la pasé perfecto, muy cómodo, muy amables ustedes, y espero que, bueno, que haya sido de utilidad, para decirlo de un modo, y bienvenido lo que pude decir a ustedes y, bueno, a los oyentes, ¿sí? Bueno, gracias por venir. En Pulsión de Radio.
La agenda cultural. Late. Estamos en una nueva columna de la agenda cultural, porque hoy vamos a inaugurar la sección de capitalismo y cultura. Y estamos en comunicación con Miguel Calvano. Estamos en comunicación, sí. Bueno, Hola, ¿cómo le... ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos de esta nueva propuesta para esta cuarta temporada, Miguel. Bueno, vamos a tratar de fundamentar un poco es el tema general de trabajo del año, digamos. Sobre ese tema, capitalismo y cultura, mutaciones, vamos a ir dándole vueltas a diversos fenómenos a lo largo de este año. Este año radiofónico o radiosónico, no sé cómo es, este año radial. Bien, el título general del año pasado, ¿no? El momento trans, era en cierto modo un nombre equívoco que aludía a transformaciones, transferencias, transculturaciones, transitoriedades, transexualidades, diversas variantes de lo trans. Este año, en realidad, me parecía que capitalismo, cultura, mutaciones era como una formulación más precisa al tema del año pasado, o por lo menos más enfocada en algunas cuestiones en particular ligadas a lo que ahora me voy a referir. Porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos tres términos, ¿no? Capitalismo, cultura, mutaciones. Dos están ligados, capitalismo y cultura. Y el tercero es una consecuencia de la ligazón, las mutaciones. Las determinaciones entre capitalismo y cultura son diversas. En términos marxistas clásicos, la relación es lineal. El capitalismo determina la cultura. Hoy día el capitalismo se nos presenta como algo que captura todos los confines de la vida y en fin, no sabemos si habrá un proceso histórico que garantice o no alguna alternativa. Claro, efectivamente, un proceso histórico superador. Las mutaciones. En la genética, la mutación es un cambio en la secuencia en el área. Esa es una mutación. Y vaya mutación, ¿no? Flor de mutación. Sí. Lacan va a tomar el término mutación y lo va a tomar para mencionar justamente algunas consecuencias de la relación entre la cultura, el capitalismo y los discursos. Es un significante que él en verdad toma de la genética de la época. Ese término mutación le va a servir a él para pensar la relación entre los discursos.
efectivamente, en 1972, en la conferencia de Milán, va a plantear la aparición de un nuevo discurso. Hasta ese momento había 4 discursos formalizados: amo, histérica, universidad, el analista, y va a plantear ahí la aparición de un 5.º discurso, el discurso del capitalista. Y lo piensa a partir, hacerlo por radio es medio complicado, habría que tener un pizarrón acá. Lo piensa a partir de una inversión en el discurso del amo, en el lado izquierdo del discurso. Si uno piensa en el discurso, S1, flecha, S2, abajo de S1, sujeto, abajo de S2, el objeto A. Él va a plantear una inversión en el lado izquierdo, o sea, no va a ser S1 barra sujeto, sino al revés, sujeto barra S1. Los otros dos términos traducido al español para la audiencia no psicoanalítica, ¿te animás a poder situar de qué se trata esa? Sí, ahora a eso voy. Bien. En principio estaba planteando qué modificación discursiva se produce. Él dice que esa inversión de los lugares del sujeto y del S1 da lugar a lo que va a llamar el discurso capitalista. Discurso que entonces distorsiona los lugares de los términos que había ubicado a partir de, cuando lo empezó a trabajar en el seminario 17 y después en el 20. Entonces, lo que va a ubicar es al sujeto, el sujeto tachado, en el lugar de la gente. Rápidamente, los discursos son una combinatoria de lugares y términos. Los lugares son fijos, no cambian, cambian los términos. Los términos rotan un cuarto de círculo y eso da lugar a un nuevo discurso. Salvo con este 5.º, donde lo que se produce es una inversión de 2 de los términos, el sujeto y el S1. Entonces, la idea es que el sujeto en el lugar de la gente se ubica como un falso amo que, liberado de el lugar identificatorio que produce el S1, comanda el discurso sin ningún tipo de determinación. Hay un rechazo, en principio, a la verdad del discurso, porque la verdad es el lugar de la izquierda y abajo, ese es el lugar de la verdad. ¿Por qué tiene la necesidad de explicar un nuevo discurso para pensar el lazo social en la época? 1972. Hace 50 años. Sí, más de 50 años. Sí. Más de 50. Por otra parte, la otra modificación que produce es que la barra de separación que en el discurso del amo hay entre el sujeto y el objeto también se suprime. Entonces, eso es interpretado por Lacan como no hay imposibles. Se acabaron los imposibles. ¿Cuál? Propaganda de Nike, ¿no? Impossible is nothing. Nada. Nada es imposible. Bien. Pero eso, ¿a qué está referido ese nada es imposible? A que la relación del sujeto con los objetos no va a estar comandada por ninguna imposibilidad. Lo que quiero, lo tomo, lo tengo, lo puedo. Lo puedo tener. Lo puedo tener, todo es posible. La anticipación de Lacan, hace ya 50 años, entonces, es que esa anticipación, que además se vive como instantánea, inmediata, en el momento, aniquila los legados históricos.
como si empujara a todo el mundo a un presente que estuviera dicho por la televisión y ahora agreguemos a los medios, cosa que en la época de Lacan no había, y donde entonces todo fuera perdiendo la procedencia y los ligados históricos que siempre han sido leídos, reinterpretados, reapropiados. Fíjense. Serían la temporalidad del presente continuo. Claro, ¿no? las recientes elecciones en la Argentina pueden ser perfectamente pensadas de este modo. En principio como supresión de los legados históricos. La movilización de antes de ayer en relación a las universidades es un modo de volver a situar un legado histórico fundante de la Argentina, en lugar de la educación como corriendo por cuenta del Estado. Lugar fundante que el actual gobierno intenta como desconocer, disolver. Porque si este tipo de dispositivo gana la partida, entonces se produce una deshistorización. Se pierden esos legados. Se produce una especie de empuje a un presente absoluto. No hay más pasado. Se acabó el pasado. Todo es una antigüedad, todo es de museo, todo es... No, el pasado es zurdo. Bueno, esa es otra manera de decirlo, digamos. Uh-huh. Entonces, pareciera que ni los intereses económicos ni los intereses vitales de cada uno van a determinar una decisión. Cuando es muy evidente que a muchos la vida se le volvió desastrosa, ¿no? Dicho en términos freudianos, entonces, este modo de plantear las cuestiones hace que en vez de elegir por el principio del placer, elegir por los intereses vitales, intereses que mantienen la vida en homeostasis, se elige por el principio de más allá del placer. Ahora, acá hay una cuestión que me parece que es importante de situar, ¿no? Se antepone la defensa del odio a los intereses personales y familiares. Primero está el odio. El rechazo a lo diferente produce odio. Este es un tema que no es en lo que me voy a detener, pero me parece que es un tema absolutamente central para nosotros, el odio. Sí, hay un retorno del odio, ¿no? Una insistencia, ¿no? Sí, porque además eso forma parte también del legado freudiano, ¿no? El odio es anterior al amor. No es broma eso. No es broma y no es gracioso verificarlo, ¿no? Claro, el odio es fundante. Entonces, el odio se antepone a los intereses vitales. Se hace del odio el máximo interés. Ya no importa tanto si no me conviene en lo personal, si pierdo plata, si pierdo posibilidades de vida, si vivo peor que antes. Primero está el odio. Ya entonces, esa idea que teníamos, yo mismo también la tenía hasta hace poco, de que la gente elige contra sí mismo, ¿no? Contra sus intereses. Me parece que se elige en función de la oscura satisfacción que el odio produce. Primero el odio, después los intereses. Sí, Miguel, hay un capítulo de Black Mirror. Bueno, ahí este es como el planteo general. Voy a tomar como una suerte de, vamos a llamarlo caso clínico, que es una serie que está en Netflix,
que se llama Los Caballeros. Ah, bastante nueva. ¿Eh? Bastante nueva. Sí, sí, es muy nueva Sí, la serie. Debe tener 2 meses, algo sí, por el sí. estilo. Bueno, es una serie inglesa, muy teatral, muy burlona respecto de la cultura y su devenir actual. Bueno, voy a hacer algo por lo cual me van a odiar, que voy a spoilear los primeros minutos del primer capítulo. Ah, bueno, eso es un spoileado suave. Está bien. Más o menos, vas a ver, más o menos. Eh, bueno, porque la serie lo que nos va a presentar es un conjunto de una serie de mutaciones Mm, de lo que sucede en el marco cultural inglés desde, porque la serie transcurre en la actualidad, ¿no? En el hoy. Pero las mutaciones, lo que se va a modificar viene desde el año 1550. mm, Eh, bien, los protagonistas de la serie pertenecen a la nobleza inglesa. Eh, Hay un ducado, el anciano duque está por morir. Antes de morir, eh, habla con el hijo que iba a ser su heredero y le dice que la propiedad no se divida y que cuide de la madre y los hermanos. Es una especie de relato tipo Hamlet, mm. ¿no? Sí, sí. Cuando se encuentra con el padre, la diferencia es que esto lo dice el padre vivo. Todavía está vivo. Bueno, enseguida muere. Días después se realiza la lectura del testamento en una escena en la que son convocados los familiares. Están la esposa, los hijos, son 3 hijos, la esposa, el que sería el mayordomo, el casero, y nadie más. Y el escribano que lee el testamento. Entonces, esa escena que en principio iba a ser un trámite doloroso, pero un trámite, se transforma en otra cosa. El padre dispone que el heredero del ducado no sea el hijo mayor. Ahí hay una mutación. Sino el hijo menor, que además el hijo menor, son 2 hijos varones y una hija mujer, el hijo menor está en el ejército. Sale del ejército y va a su casa paterna, lo llaman por la muerte de su padre o la inminente muerte. Él es el que se entrevista con el padre y el padre le dice, él no sabía que él iba a ser el heredero, no tenía la menor idea de eso hasta que no se lee el testamento. Entonces, gran sorpresa, golpe de timón a la tradición milenaria de la herencia del título de nobleza y las diversas propiedades que siempre queda a cargo del hijo mayor. Sí, la ley de mayorazgo, ¿no? Claro. Pero a su vez el escribano que lee el testamento indica que la disposición es completamente legal, que aunque sea contra la tradición, lo que el padre hace es legal. El hijo mayor hace un escándalo infernal, quiere romper toda la casa, quiere sacarle el testamento al escribano y romperlo. Habla inclusive de un derecho divino a la progenitura de la herencia. Dice que él va a ir inclusive al parlamento, que iba a hablar con la reina. Ah, no, ya no había reina. Había rey, porque se conculcaron sus derechos a la herencia. Entonces, en principio lo que aparece es esta mutación de el mayorazgo. El hijo menor hereda el ducado, el título de duque, hereda la magnífica casa familiar. La casa es una cosa,
palacio hermosísimo que está situado en un predio de 6.000 hectáreas. Su madre, su hermana, el mayordomo, también reciben parte de unas herencias menores que el padre dispone para ellos. Bueno, así planteadas las cosas, los negocios familiares no andaban muy bien. Se da cuenta este hijo menor que recibe el ducado. El hermano le dice que él tiene muchas deudas, que tiene que pagar sus deudas. Y este muchacho empieza a pensar, el heredero, que va a tener que vender la casa, la propiedad, porque no hay demasiada deuda ahí. Demasiada deuda quiere decir que este hermano mayor le debía a unos mafiosos de Liverpool 8 millones de libras. Ya había gastado a cuenta la herencia que no iba a recibir. No, claro, para eso quería el ducado, justamente para pagar sus deudas. El hermano menor empieza a descubrir esto. Y también entiende por qué lo deja a él como heredero y no a su hermano. Este hermano es vago, cocainómano, es jugador, un vago, ¿no? Un atorrante. Bueno, entonces, así plantea las cosas, de repente aparece una mujer. Lo va a ver ahí a la magnífica casa, porque la casa es verdaderamente magnífica, ¿no? Es notable el lugar donde está filmado esto. Y le dice que ella es socia del padre. ¿Cómo? Sí, que el padre y ella son socios, que la familia además está al tanto de esto, de esta sociedad. Entonces le dice, vení, es una mujer joven, y lo lleva a recorrer una parte de los establos de la casa, de la mansión. Entonces entran en uno de los establos, qué sé yo, lleno de cerdo, paja, ¿no? Las cosas que hay en un establo. Hay una puerta, vení por acá, le dice, y entonces bajan a un gigantesco sótano donde había una plantación de marihuana. Y que entonces esa era la sociedad que tenía, digamos, un grupo narcotraficante con el duque. Y que por eso el duque cobraba una suculenta suma de dinero anual que este hijo encuentra en la caja fuerte del padre. De repente en una escena ve la caja fuerte, estaba llena de plata y dice, papá, ¿en qué andabas? Todavía no sabía esto de la socia. Entonces, además de la mutación uno diría, en el sistema simbólico, quién es el heredero, quién no. La siguiente mutación es esta: el narcotráfico aparece como el sostén del semblante del ducado. La residencia, los cuadros, la decoración, estaban en verdad sostenidos por el alquiler para producir marihuana en una escala muy importante. Que después tiene otra, en los capítulos siguientes tiene otras desvíos que no vienen al caso. Sí, después sigue la trama, pero claro, pero lo que exactamente. El narco sostiene el semblante del ducado, de la vida cortesana y burguesa. Eso a mí me pareció muy notable. Muy notable plantear las cosas de ese modo. Bueno, de hecho, se podría decir que sostiene el semblante de algunos gobiernos también, ¿no? ¿Oyeron hablar del narcocapitalismo? Sí, eso lo podemos dejar porque sabés que ya estamos llegando al borde de nuestra otra columna, del Rincón de los Libros. Está bien. Bueno, no hay problema, pero está bien, básicamente era esto lo que sí. Quería presentar como un ejemplo de mutación producida por el capitalismo en el seno de la cultura. Ajá. Sí, y me parece interesante. Esta serie cuenta eso magistralmente, además
se los recomiendo fervientemente. Vean el primer capítulo. Bien. Vean, Sí. después si quieren siguen o no. La continuación está buena, muy buena porque es inglesa, pero el primer capítulo es deslumbrante. Bien. Bueno, hemos tenido Bueno. también sala de cine hoy en la agenda cultural. Hemos tenido sala de cine y bueno, vamos a volver con el narcocapitalismo, seguramente, y bueno, hay un discurso que yo no sé si se asimila al del capitalismo, que es el que nos atraviesa actualmente, por lo menos aquí en la Argentina, ¿no? Que es eh, el discurso anarcocapitalista libertario, ¿no? sí, que Que, además es bien, importante pensar no solo en las transformaciones económicas, sino en las transformaciones culturales, ¿no? efectivamente. El asunto ese de la universidad de antes de ayer es absolutamente así, da como en el blanco de la cosa, de a dónde se Sí, apunta, ¿no? A la desaparición de todo legado histórico, a tratar de poner una especie de Argentina nueva, mm, donde se prescinde de todo lo anterior. sí, y de los libros, ¿no? Que por algo Bueno, fueron el símbolo de claro, esta sí, marcha. está bien, sí. Bueno, y Miguel, te invitamos a volver más o menos en 4 semanas. Y Próximamente. bueno, ahora nos estamos, muchas gracias por volver a acompañarnos en Pulsión de Radio en esta 4ª temporada. Y nosotros nos vamos a ir a un tema musical y tenemos pasaje a Mar del Plata. ¿Mm? Ah, Bueno, bueno, buenísimo. Ya bueno. cambiamos, el año pasado era París, ahora es Mar del No, Plata. a París ya fuimos hace un par de programas. Cambiaron las épocas, está bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a una pausa musical. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Estamos en el aire. Llegamos a Mar del Plata antes de lo que habíamos pensado. Estamos en contacto con Francisco Casadei. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Francisco. Hola, Francisco. Tanto tiempo, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Un placer volver a recibirte en Pulsión de Radio en esta 4ª temporada. Lo mismo digo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y ibas a venir a la Feria del Libro. Sí, era el plan inicial, en el medio me enfermé, así que tuve que recluirme durante unos días, a pesar de mi deseo de estar allá. Pero bueno, ya encontraremos la ocasión a futuro para que pueda participar en vivo y en directo con ustedes en unos meses, seguramente. Bien, ¿y en estos días de reclusión estuviste leyendo algo? Sí, justo, o sea, como siempre, un poco como saben, por mi labor, pero también por mi pasión un poco innata. Pero a diferencia de lo que solía hacer, que tenía más que ver, digo, en las columnas en las que he participado, que usualmente traía novedades y comentaba algunos libros de reciente publicación, aproveché sobre todo estos días para volver sobre algunos, para mí, clásicos a esta altura, textos sueltos y libros también del querido y entrañable León Rosichner, para encontrar un poco de actualidad de nuevo en muchos de sus libros y sus textos, como les estaba comentando, y tenía en esta ocasión ganas como de volver un poco sobre él. Bien. Para hacer algunas recomendaciones en ese sentido. A León creo que ya lo conocen, no sé si es necesario... Sí, me parece que sería bueno para nuestra audiencia que cuentes quién era León Rosichner. Sí, el otro Rosichner. El otro, ¿no? dejémoslo de lado, que no merecen muchas palabras, su hijo, ¿no? Alejandro. Sí. En cambio, León creo que fue uno de los filósofos más grandes que tuvimos en nuestro país. Yo realmente llegué a su obra gracias a otro pensador muy importante que ya conocemos, que es Diego Stulbark,
quien de hecho ha estado a cargo de la edición de las obras de León a través de la Biblioteca Nacional. Sí, realmente un trabajo de edición increíble, muy, muy elogiable. Y León, básicamente, como digo, fue un filósofo que creo de los más importantes, muy, muy heteróclito, muy versátil, un tipo realmente muy, muy admirable, a quien recomiendo llegar justamente a través de las conversaciones que tiene con Diego. Hay un ciclo de conversaciones que Diego grabó con León, que si no recuerdo mal se titula "Es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa", que se encuentra en YouTube. ¿Eso está disponible en YouTube, Sí, Francisco? exactamente. Todos los segmentos, que duran aproximadamente 10 minutos, son en aproximadamente 10, están disponibles en YouTube. Y uno encuentra ahí un León que ya estaba sobre el final de su vida, pero igual de lúcido que siempre. Y por segmentos temáticos, sí. No, que decíamos el otro Rosigner y también podemos decir el otro León. El otro León, exactamente. O sea, todo la antítesis directa de tanto de su hijo, con quien tuvo una relación muy complicada desde ya. De hecho, su hijo terminó siendo algo así como el ghostwriter y el asesor filosófico de Mauricio Macri. Sí. Y bueno, obviamente no hay ni que aclarar a qué nos referimos con esta disputa entre leones, ¿no? Pero bueno, León realmente un tipo que vivió el exilio durante la dictadura, en realidad de joven viajó a París, se formó allá con eminencias filosóficas como Merleau-Ponty, a quien también tradujo, y siempre pensando, ¿no?, desde un costado como muy incómodo. A mí es algo que siempre me gustó de León, una propuesta filosófica y política de izquierda, pero de una izquierda bastante incómoda, ¿sí? Siempre con una capacidad como para pensar muchos temas que van desde la cuestión de la dictadura y la guerrilla, la violencia política, la subjetividad. Es decir, León fue un filósofo que también, por lo menos es el campo del que yo provengo, es un filósofo que se metió muy de lleno también con Freud, cosa que por ahí en el ámbito de la filosofía nacional no era tan común, y tiene dos grandes libros dedicados a Freud. Uno de ellos es Freud y el problema del poder, y el otro es Freud y los límites del individualismo burgués. Obras excepcionales realmente, pero bueno, es un tipo de como les digo, de plena actualidad, ¿no? de plena actualidad, totalmente. Ajá, totalmente. Francisco, vos hablaste de una izquierda que incomoda. Entonces hay una izquierda cómoda. Para León por lo menos la había. Ese fue uno de los grandes problemas por lo menos para su modo de ver las cosas en la situación propiamente argentina. Porque para él, si podemos denominar, aprovechando esta acuñación, la izquierda cómoda, para León sería aquella izquierda que, sin percibirlo con mucha perspicacia y sin haberlo captado a tiempo, es una izquierda que se dejó dominar por las categorías de la derecha. ¿Sí? Que es funcional, de algún modo. Sí, es de algún modo una izquierda funcional que, a pesar de sus declaraciones públicas, sus posicionamientos intransigentes y sus grandes teorías, no logró desprenderse completamente de lo que para León siempre fue una matriz de derecha en el orden de los conceptos, de las nociones y de la forma de concebir el campo de lo político y la intervención también humana, ¿no? La intervención subjetiva en ese campo de lo político. Para León, sobre todo, el problema era un poco ese: cómo pensar una izquierda, no en términos puristas, obviamente, no en términos impolutos, pero sí una izquierda que lograra, a través de un trabajo muy, 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 muy esforzado, deshacerse de muchas categorías que en realidad tenían una matriz más de derecha que propiamente de izquierda. Discúlpame, Francisco, y esa, sí. Esa matriz de categorías, digamos, ¿no?, de derecha, sí. ¿podés situar algunas, digamos, algunas categorías de esa matriz? Sí, o sea, para León, un ejemplo claro de esa especie como de dominio silencioso de las categorías de derechas en la izquierda era, por ejemplo, la cierta herencia no reconocida de un paradigma bélico, ¿sí? Es decir, la matriz, por así decirlo, guerrera, que late por debajo de lo político, y que la izquierda, sobre todo cuando él la piensa en los debates en torno a la violencia política de los 60 y los 70, lo que fue también el periodo posterior a la dictadura militar y la reanudación de la democracia, ¿sí? Para él incluso
estas categorías de la guerra nunca dejaron de estar presentes en nuestro modo de pensar la política como tal. Y de alguna manera, para él, uno de los transmisores más problemáticos de estas categorías de la derecha fue justamente Juan Domingo Perón. El León fue un tipo que en su lectura también del peronismo incomoda y resulta bastante controversial, porque no es para nada obsecuente y está permanentemente señalando lo que incluso en un modelo, ¿sí?, de acción y de comunidad política sigue regido por la cuestión bélica militar. Entonces, ahí hay un punto fuerte para León a tener en cuenta y ver de qué manera el pensamiento logra abrirse más allá de esta matriz de derecha, pero también para León un problema muy fundamental que tenía que ver con la constitución de la cultura occidental como tal, era el cristianismo, ¿sí? Que él leía, interpretaba y criticaba también como una especie de cuerpo doctrinario cargado de ideas de derecha. Por más de que sea un poco anacrónico, obviamente, categorizarlo así hacia atrás, ¿sí? De hecho, uno de los libros fundamentales de León, que a su vez le generó un montón de problemas en la academia, es La Cosa y la Cruz, cuyo subtítulo es Cristianismo y Capitalismo. León trataba de descifrar en San Agustín, ¿sí?, también una figura clásica del mundo occidental, algo así como el germen subjetivo de las figuras que hoy dominan plenamente el mundo que habitamos en términos de sujetos, ¿sí? Entonces, esa matriz de derecha, ay, perdón, vengo de esta enfermedad, de esta gripe y la voz la tengo un poco aquejada. Esta matriz de derecha, de alguna manera, tiene varias facetas, tanto sociales como históricas, y un poco, como les decía, la apuesta de León consistía en abrirse críticamente a través de esto para llegar a una forma distinta de pensar, que sintetizo para continuar un poco el diálogo, también, o que él mejor sintetizaba en la tensión entre lo materno y lo paterno, ¿sí? Es decir, en León hay una fuerte reivindicación de la cuestión de la matriz materna, y de la corporalidad, la sensualidad y los afectos primarios que dan lugar al sentido humano, en contra de lo que él interpretaba como una estructura más bien patriarcal, que estaba asentada en la doctrina cristiana y que se ha difundido de muchas maneras, entre ellas a través del discurso de la guerra. Bueno, sí. Decías que nos ibas a recomendar como algunas obras en particular de él, ¿no? Sí, justo, primero, bueno, como les decía, recomiendo en realidad que se sumerjan un poco en el elogiable y encomiable trabajo de edición de la Biblioteca Nacional, que empezó a reeditar hace no mucho tiempo, ya hace unos cuantos años en realidad, pero siguen editando las obras de León. Recientemente, ahí sí, bueno, me voy por el lado de las novedades, apareció un libro en esta colección que se llama Memorias de la Ciencia, la Cultura y el Subdesarrollo, que contiene, y esto es muy, muy interesante, un seminario impartido por León, es la transcripción directa de un seminario impartido por León en el 64, en la UBA, ¿sí?, en la Facultad de Filosofía y Letras, que él tituló Seminario Freud y Marx. ¿Sí? Este es un libro de, como les digo, de reciente aparición, hasta donde tengo entendido es un seminario inédito en ese sentido, ya han pasado básicamente casi, 60 años de hecho, desde que lo impartió, pero aún ahí uno puede encontrar el germen también de lo que después va a ser, la estructura mayor de obras como las que les comentaba a propósito de Freud. Pero también puntualmente tenía ganas de recomendar un libro que apareció ya sobre el final de su vida, que es una compilación, cuyo título también es muy interesante porque se llama Acerca de la derrota y de los vencidos. ¿Sí? Es un libro que también publicó en su momento la Biblioteca Nacional, en colaboración con Cuadrata, otra editorial, y que recientemente fue editado por Enred, ¿sí? Una editorial independiente también sumamente interesante. Y en este libro, Acerca de la derrota y de los vencidos, que resuena de muchas maneras, ¿no? Es un título que creo que encuentra muchos ecos y resonancias. De plena actualidad. De plena actualidad. Un poco el centro, como les digo, es una compilación donde uno puede encontrar 2 entrevistas, un texto largo que creo que en su momento Diego comentó en el programa, que es básicamente la polémica de León con Oscar del Barco, a propósito justamente de
de la violencia revolucionaria. Ujú. Y un primer texto corto, pero no por eso menos contundente, donde León justamente se pregunta sobre las condiciones en las cuales, de alguna manera, como se suele decir, volvimos a recuperar la democracia en el 83. ¿Y qué podemos esperar también de esa recuperación? Que para León no deja de ser una recuperación bastante fraudulenta, ¿sí? Un poco la tesis de León que recorre este libro es que la democracia recuperada en el 83 no representa en sí una victoria, valga la redundancia, de la democracia como tal, sino que se asemeja más bien a una derrota, es decir, ese sistema político que de alguna manera heredamos con todas las heridas de la violencia que lo precedió. Y hay en esta democracia un montón de deudas relacionadas con el periodo, obviamente, de la dictadura, que todavía están abiertas y que tenemos que volver a asumir, reconocer y trabajar colectivamente para acercarnos efectivamente a un sentido diferente de lo que significa vivir en democracia. Es un libro que realmente, como les digo, bueno, el título ya de alguna manera lo evoca, pero tiene grandes resonancias con lo que estamos atravesando en este momento. Sí, porque me quedé pensando, ¿no? En esto que decías de, bueno, la democracia con, eh, arranca ya siendo portadora de una enfermedad que nunca se terminó de curar, ¿no? Exactamente. Es como si de alguna manera esta democracia contuviera también el principio de su propia negación, a pesar de la fortaleza que pudo haber exhibido en ciertos momentos, y a pesar también de lo convencido que uno puede estar sobre la fortaleza intrínseca de la democracia, ¿no? Creo que un punto importante también de la filosofía política de León tiene que ver con el trabajo incesante que requiere la apertura democrática, ¿sí? Que no es un sistema al que uno llega de una vez por todas para de nuevo, para encontrar ese lugar de comodidad en el que muchos partidos políticos, facciones ideológicas y lo que uno quiera puede serenarse y hacer la plancha, ¿no? La democracia es una actividad incesante, y si uno olvida eso, también corre el riesgo de olvidar todo lo que la democracia todavía no logró terminar de resolver para nuestra convivencia. Sí. Francisco, vos antes habías mencionado este seminario de Rosichner en el año 64 sobre Freud y Marx, y pensaba, es como la obra de él es como muy paralela a la de Althusser, ¿no? Digo, por las fechas, ¿no? O sea, prácticamente a los dos, digamos, en las dos orillas del Atlántico se estaban cocinando cosas similares. Totalmente. Igual, me imagino que ustedes esto lo saben, León, no digo detestaba, pero la verdad que no le caía muy bien a Althusser. De hecho, tiene textos muy críticos con Althusser y la forma en que la izquierda argentina y los intelectuales de izquierda nacionales adoptaron de alguna forma irreflexivamente a Althusser. Y también este es un dato importante, Althusser en este momento ya estaba girando o rotando hacia Lacan, incluso dándole lugar para que impartiera, ¿no? Muchos de algunos de sus seminarios, cuando Rosichner con Lacan ya es tema aparte, es un capítulo en sí. Justo por Lacan, Rosichner nunca tuvo demasiada simpatía y lo tendía a posicionar incluso como Althusser más del lado del cristianismo que del judaísmo. ¿Sí? Si queremos partir un poco las cosas rápidamente, para León, Lacan y Althusser serían más bien una expresión como cristiana del psicoanálisis en contra del judaísmo freudiano. Pero bueno, como claro. les digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, es que efectivamente eso es así, ¿no? Lacan tiene una formación católica, ¿no? Católica, Althusser también. Y muy potente, ¿no? Ahora, me quedé pensando, vos sabés que me acordé ahora, ¿no? Que lo nombrabas desde el principio a León, y de una entrevista que tuve hace ya muchos años con Vicente Citolema, ¿no? Ajá. Otro de los interlocutores de León,
Total, que, sí, que en sí. esa entrevista nos contaba cómo se peleaban con León, ¿no? Y que era como una rivalidad, era al mismo tiempo un lazo afectivo muy fuerte y muy afectuoso, pero bueno, una confrontación de discursos. ¿Sabés algo de eso? ¿Llegaste a encontrarte con algo de esa interlocución entre... No, sabes que justo Mm, de esa interlocución poco y nada, así que me viene muy bien que la menciones como para seguir indagando un poco más, porque obviamente León tuvo un montón de interlocutores e interlocutoras. De hecho, por ejemplo, Ricardo Piglia fue uno de los tantos, Horacio González. Es decir, obviamente la obra de León es una de esas obras que se gesta también en una conversación polémica incesante, ¿no? Con interlocutores mm. con los que tiene menor o mayor afinidad. Pero la verdad que no, en ese punto todavía soy un ignorante. Bueno, pero sí, podemos dar testimonio que había ahí, quizás no haya habido espacios compartidos, ¿no? Claro. Entre ellos, ¿no? Entonces no quedó ese testimonio. Bueno, Diego, vos querías... Sí, te quería seguir preguntando, bueno, qué otro texto estarías recomendando, Francisco? Y después lo otro que en realidad es un libro muy extenso, también uno de los libros más polémicos de León, que se llama Perón, entre la sangre y el tiempo, lo inconsciente y la política. Yo tengo justo una edición que originalmente se publicó en 2 tomos. El primero es del duelo a la política, Freud y Clausewitz, y el segundo tomo es más bien ya directamente un análisis bastante exhaustivo y es un comentario muy detallado de la doctrina de Perón. Pero este primer librito, esta primera mitad, que no alcanza más de 160 páginas, es un libro que básicamente está partido a la mitad entre estas dos mitades, entre 2 secciones, la primera dedicada a Freud y la segunda a Clausewitz, ¿sí? El gran teórico de la guerra moderna. Y lo recomiendo porque es realmente un muy buen texto donde se sintetiza el marco teórico más general de León en relación a su lectura de Freud y también obviamente en relación a su lectura de Clausewitz. Algo así como el prisma a través del cual va a poder leer muchos fenómenos de la política argentina. Ajá. Cuando él, disculpa, cuando él critica esta matriz bélica, digamos, de la política, me imagino que implica una lectura de Clausewitz, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, un poco lo osado, y él mismo lo reconocía, era juntar a Freud y Clausewitz, pensadores, digo, de campos completamente distintos. Uno, un experto del arte militar del siglo XIX, el otro no hace falta ni decirlo, pero un poco también el gesto osado filosófico de León fue reunirlos para pensar a través de ellos la política argentina, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Bueno, sabés que Freud va a venir dentro de algunas semanas a Pulsión de Radio. ¿Cómo es eso? Porque justo estuvimos este sábado en la obra de teatro que está haciendo nuestro columnista en la agenda cultural, que es Gabriel Nicola. La obra se llama Café Central, ¿no? Y es el Café Central en Viena, en donde se reunían, personalidades de la cultura, de la política, de las artes, estamos hablando de Wittgenstein, Trotsky, Adler. Sí, eminencias. Sí, todo en el mismo bar, ¿no? Y bueno, increíble. Nos va a visitar parte del elenco en algunas semanas, así que bueno, entre quienes van a venir va a venir Freud, probablemente. Interesantísimo. Bueno, y ¿tenés alguna información sobre la Feria del Libro, Francisco? Fueron 2 de mis colegas, originalmente íbamos a hacer 3 viajando hacia allá, fueron dos de mis colegas, algo me estuvieron comentando sobre el panorama que vieron. Creo que, bueno, obviamente el mundo del libro con sus propias particularidades está viviendo también un momento muy difícil,
como la mayor parte de los aspectos de nuestra existencia social en este momento, pero por lo menos en el ámbito de lo que fue el contacto directo con las editoriales y la gente que labura día a día en el mundo del libro, sobre todo de la edición independiente y del circuito del que formamos parte, más allá de, por así decirlo, cierta desesperanza un poco inevitable y cierta desazón, sigue habiendo obviamente un empuje muy fuerte para tratar de salir de esta situación lo antes posible. Sigue habiendo buenas novedades, a pesar de todas las dificultades que se van encontrando para publicar en un sentido económico neto, las editoriales siguen apostando al libro y por lo menos se siguen ampliando y ramificando como los canales de comunicación para establecer también acciones más conjuntas, más coordinadas y empezar a tener quizás una visión un poquito más, no sé llamarlo orgánica, pero sí como colectiva sobre este asunto. Yo creo que es un momento que justamente propicia eso. Quizás en momentos de relativa paz uno se disgrega, o el colectivo relacionado con el mundo del libro se disgrega, y estas son ocasiones en las cuales, como ocurrió con la marcha antes de ayer y demás, hay como un intento de generar algo mayor, ¿no? En torno al libro y la política que lo rodea. Bueno, la marcha tenía esa consigna, ¿no? De llevar un libro. Exactamente. En Mar del Plata también tuviste... Sí, en Mar del Plata fue masivo. También fue alucinante. Completamente alucinante. Bueno, Francisco, te volveremos a esperar después de tu viaje, que nos contarás algo también a la vuelta, ¿no? Por supuesto, de hecho voy a andar por Viena probablemente, así que bueno. intentaré reencontrar alguna de esos, como esas célebres, esos cenáculos y todas esas instancias donde tanta gente se juntaba para definir la cultura. Bueno, si estás en Viena, tráenos por favor un sobrecito de azúcar o edulcorante del Café Central. Se los prometo. Vuelvo justo para la fecha de la tercera edición de la Feria Invierno, de las cuales más adelante les comentaré algo, pero bueno, por ahora se realiza nuevamente la feria que venimos haciendo desde hace ya, este va a ser el tercer año consecutivo. Llego justo para la tercera edición, así que... ¿En qué fecha? ¿Ya tiene fecha? El 22 y 23 de junio. Bien. Bueno, Francisco, un abrazo y muy buen viaje. Abrazo enorme para ustedes. Nos estaremos hablando. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo ya, Diego. Hasta el próximo jueves. Aquí, en Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.